En este video vamos a hablar un poco sobre la diversificación del riesgo. En este sentido, los riesgos pueden diversificarse en la vida cotidiana de muchas maneras que no se ven a primera vista. Vamos a explorar cómo hay un mercado de acciones financieras, un mercado de bonos, un mercado de derivados que de una u de otra manera nos afecta sin darnos cuenta. Esto lo vamos a visualizar con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que se tiene el caso de la familia López. La familia López la conforman Joe, Sara e hijos. Son una familia, hipotéticamente 2 hijos al menos, y esta familia vive en Kansas. Kansas City en Estados Unidos es una ciudad donde pues hay una que otra vez tornados, y pues ahí se dio el cuento de el mago de Oz, ¿no? Hay un tornado y vuela una casa y hay una niña llamada Dorita que llega al camino amarillo, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de esa ciudad. Ahí vive la familia López en Kansas, pero en una casa que han hipotecado, ¿no? Entonces, cuando adquieren una casa, se puede tener una compra en efectivo, y lo más común es que se adquiera y se tenga que dar una serie de pagos. Y en este caso también, cuando se hipoteca una casa, es cuando pertenece a nosotros la casa y la ponemos como garantía para recibir cierto préstamo para realizar pues algún tipo de gasto. Entonces, en este caso tenemos a una familia que no es 100% dueña de su casa. De alguna manera la tienen comprometida, todavía no son dueños o no son dueños al 100%, y esta pareja trabaja en empresa de renombre. Esto quiere decir que ambos reciben una remuneración. Ese sueldo lo tienen que dividir pues en estos hipotéticos gastos. Tal vez por ahí faltan más, pero estos son los más naturales. La mayoría son gastos fijos que mucha gente tiene, y posiblemente algunos variables como el cuidado médico, ¿no? Entonces hay siempre que tener en cuenta gastos en transporte, en ropa y en comida. Tener una casa, o en este caso pues una casa parcialmente o un departamento, lo que sea, pero esto implicó una deuda con el banco. Y finalmente lo que sobre, ¿no? Después de esta repartición del sueldo, pues lo que sobre lo pueden usar para ahorros que tendrán como objetivos principales el retiro, ¿no? Ahorrar para el retiro y para la educación de sus hijos. Bien, entonces a continuación vamos a explorar un poco cómo esta dinámica, muy común en cualquier familia, ya tiene mucha relación indirectamente con los mercados financieros y con los distintos mecanismos en ellos. Vamos a comenzar hablando de cómo afecta a esta familia los ahorros. Por ejemplo, los ahorros son invertidos en un fondo donde se hacen inversiones usando bonos y acciones de distintas compañías en el mundo, ¿no? La familia López escogió un fondo mutualista donde se diversifican las inversiones y donde se pagan bajos costos de transacción. Así ya se entró con interacción indirecta con bonos y acciones, a pesar de que ellos lo único que hicieron fue ahorrar, pero ahorraron en un fondo de ahorros. Y como se menciona aquí en este ejemplo sacado del libro Derivatives Markets de McDonald del 2003, la familia escogió un fondo mutualista, ¿no? Que es donde entran ingresos de diversas familias, y la empresa que se encarga de hacer crecer este dinero pues ya tomará decisiones de cómo invertirlo, y su principal fuente de inversión pues son usar bonos y acciones.
Por otro lado, como hemos dicho, los López viven en una zona susceptible a tornados, por lo cual aseguran, en una compañía local, aseguran su casa. La aseguradora reasegura a su vez los riesgos por tornado, que son eventos que suceden con poca frecuencia, pero cuando suceden su pérdida es muy volátil, tiene mucha varianza y entonces hay riesgo de que la aseguradora no pueda solventar estos riesgos, así que se reasegura, y este reaseguro es en mercados globales en los cuales se mezclan el riesgo por tornado en Kansas, pero también toman el riesgo de temblor en Japón y riesgo de huracán en Florida, etcétera, ¿no? Haciendo que haya una diversificación de riesgos que la familia López no se da cuenta, porque lo único que hizo la familia López fue pagar su póliza, pero todo lo que hay detrás es una diversificación de riesgo también. Bien, pues esta diversificación hace posible bajos costos y viabilidad para proteger a la compañía de seguros local. Por otro lado, los López adquirieron su casa con un crédito recibido del Banco Vivales, ¿no? Es un banco hipotético, el Banco Vivales, y a su vez el Banco Vivales vendió la deuda a otros inversionistas. Esto se hace en la vida real, ¿no? Sucede en la práctica, liberándose tanto del riesgo de impago, que es una posibilidad, como de los beneficios por intereses. Por otro lado, la compañía donde trabajan puede recaudar dinero accediendo al mercado global, por ejemplo, recibiendo ayuda de inversionistas asiáticos para realizar mejoras a una de sus fábricas. La compañía se protege ante cambios adversos en tasas de interés, tipo de cambio y precios de commodities por medio de derivados. Y por último, la compañía a su vez puede asegurarse contra daños. Así que tenemos esta sentencia: proveer mecanismos para compartir riesgos con otros interesados es una de las funciones principales de los mercados financieros. Por otro lado, como se ha dicho en algún video anterior, que dejo aquí el enlace para que lo puedan ver, el uso de los derivados tiene tres usos naturales, que son como mecanismo para administrar el riesgo, de manera equivalente como protección financiera, segundo, como mecanismo de especulación, y tercero, pues a veces para reducir costos de transacción y o cargas fiscales, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se usan los derivados como herramienta para administrar riesgos. Un granjero puede reducir pérdidas en sus ventas de maíz si entra en un contrato que establece un pago al granjero, una retribución, un pago que compense al granjero cuando el precio del maíz sea bajo. En este caso, el término en inglés de esta acción es hedging. Este hedging, este actuar es una protección, ¿no? Una cobertura financiera contra ese riesgo de que el precio sea muy bajo y entonces el granjero no va a poder vender su maíz en el precio que tenía él pensado, pero se protegió un poco contra esa posibilidad, y si sucede, pues va a recibir él un pago que compense de alguna manera la pérdida. Ahora tenemos este ejemplo del uso de derivados como mecanismo de especulación. Se puede construir un derivado donde se pague cierta cantidad cada que el precio del dólar baje de 19 pesos o suba de 20 pesos, ¿no? Aquí tenemos un gráfico que explica la situación. Vamos a tener durante un periodo de tiempo pues una trayectoria. Esta curva blanca es el precio del dólar, que no podemos saber cómo va a ser en el futuro, pero apostamos porque si sale de estas dos franjas, de estos dos límites, límite superior 20 pesos, límite inferior 19 pesos, pues entonces recibimos un pago, pero no nos va a pagar nada el producto financiero derivado si se mantiene el precio estable. Así que nos estaríamos de alguna manera cubriendo o especulando con que el precio del dólar va a estar muy volátil, ¿no? Entonces apostamos porque va a estar volátil y entonces vamos a estar recibiendo pagos cada que se salga de esta franja.
Por el contrario, podemos perder dinero si pagamos una prima por este producto financiero derivado y resulta que el precio es muy estable y nunca se sale de esa franja. Este ejemplo es cuando se usa un derivado para reducir costos de transacción. Usando un derivado se pueden obtener costos de transacción más bajos que vender acciones para después comprar bonos. Y la acción de vender acciones para después comprar bonos es equivalente a cierto producto financiero derivado. Así que estaríamos ejecutando lo equivalente en una sola operación y posiblemente así tengamos menos costos de transacción. Por último, tenemos esto que el libro llama arbitraje regulatorio. A veces es posible eludir las restricciones regulatorias, impuestos y normas contables mediante el comercio de derivados. El común denominador de los usos anteriores es proveer una alternativa a la simple compra y venta, y así incrementar el rango de posibilidades para inversores, inversionistas y administradores que busquen lograr alguna meta. Vamos a tener como actores principales los usuarios finales de los derivados, los intermediarios llamados market makers y las reguladoras, de Economic Observer. Perspectivas distintas van a tener cada uno de estos actores, así que vamos a estar hablando sobre todo de las de los usuarios finales y nos vamos a enfocar en tomar en cuenta tal vez las restricciones o costos de transacción que impongan los intermediarios. No nos vamos a concentrar en la regulación porque la regulación va a ir cambiando conforme pase el tiempo y además cambia de región política a región política. Por último, vamos a llamar ingeniería financiera a todas las matemáticas que haya detrás de la construcción del payoff. El payoff es el monto obtenido al ejercer el derivado. No incluye el precio pagado por el derivado. Así que si solamente tenemos el resultado al ejercer el derivado, pues estaremos hablando del payoff. Si estamos contemplando además el precio o prima, el término que usaremos será el de profit. Profit, que su traducción más o menos sería el rendimiento del derivado.